Sí, tenemos que recordar que estamos en circulación viral comunitaria y eso significa tener casos todos los días. Y ya no como antes, que eran 10, 20 pacientes, algunos días sin pacientes. Hoy seguramente nosotros incluso podemos llegar a tener cierta tranquilidad de mantenernos en una cifra de 100 por día, que no es poco, pero es una situación controlable. Así que esto también depende de muchas situaciones, ¿verdad? De cómo nos cuidamos, de no hacer reuniones sociales, porque ahí es donde se multiplica. Una sola persona contagiada, aunque no lo sepa, en una reunión de 20 personas puede contagiar a 20, y eso a su vez 20 más, y ustedes saquen la cuenta. Por lo tanto, esto depende mucho de nosotros también. O sea, no es trasladar la responsabilidad al ciudadano, pero acá estamos todos con responsabilidad. O sea, la parte de salud en buscar los contactos cuando aparece una persona positiva, y nos desanimamos mucho cuando encontramos a alguien que de pronto hizo fiestas o hizo reuniones, o de pronto estuvo con su padre que tiene 80 años y no se puso el barbijo, y es positivo, y de pronto nos ponemos nerviosos, pero esto va en serio, esto es cuidarnos todo el tiempo. ¿Los barbijos vendrían a ser para toda actividad fuera del grupo familiar? Es fuera del ambiente familiar y dentro del ambiente familiar si yo voy a estar no con mis convivientes. Por ejemplo, yo voy a mi casa y tengo mis hijos, mi esposa, bueno, se supone que todos nos estamos cuidando, pero además ahí, incluso ahí, yo tengo que tener cuidado, porque todos tenemos una actividad y tenemos contactos con otras personas, incluso hasta en mi propia casa. Por supuesto, sobre todo los que trabajamos en salud, ustedes están en la calle, en contacto con mucha gente, los de seguridad, todos los que somos esenciales, incluso hasta en nuestra propia casa, tenemos que tener cuidado, el distanciamiento, bueno, comer ya un poco más separado, desgraciadamente es la que nos toca, porque hoy que vimos, mucho personal esencial contagiado no se contagió en el lugar de trabajo, se contagió en su casa, por su hijo o por su tía, o por algún familiar, o alguna reunión, a veces incluso reuniones sociales o reuniones de capacitación, donde estuvieron cerca, demasiado cerca, menos de 2 metros, sin el uso del barbijo en forma permanente, y eso nos lleva a contagiar. Esto que se vino diciendo desde el principio, hoy lo estamos comprobando con casos positivos. Hoy puede haber cierta confusión por la época del año, permitime, Renzo, una más, respecto a alergias, respecto a un cuadro gripal simple que uno puede tener, un enfriamiento. Hay que estar alerta a cualquier síntoma, consultar por cualquier síntoma. Sí, así es, muy buena la pregunta, porque en esta época, cuando ya estamos acercándonos a la primavera, comienzan los cuadros alérgicos. Bueno, y cada persona que es alérgica puede decir, bueno, este es un cuadro de alergia y consultar y sospechar que es una alergia. De todos modos, hoy sabemos que no hay gripe, no tenemos ningún paciente en estos últimos 2 meses, ningún paciente en donde se haya detectado el virus de la influenza A ni B, muy probablemente por 2 factores. Uno, una excelente campaña de vacunación que se realizó, o sea, muchísima gente vacunada contra la gripe, y por otro lado esto, o sea, el uso del barbijo también es una barrera para otros virus. Tampoco hay muchos cuadros bacterianos, o sea, no hemos visto un ascenso de las neumonías, ni de las bronquitis, ni de los cuadros tipo influenza. Eso no hemos visto en estos cuadros. Habitualmente en esta época hay un pico de cientos de casos por semana y nosotros estamos por debajo de la línea de lo normal en todo el año. Entonces, ¿qué hacer ante un síntoma? Entonces hoy no queremos todavía decir que cualquier cuadro respiratorio, resfrío, dolor de garganta es COVID, pero estamos cerca. Por lo tanto, no nos tenemos que confiar, ni nosotros, los ciudadanos, ni el personal de salud que atiende. Porque a veces uno puede decir, el mismo paciente consulta y confunde, porque dice, me duele la garganta, pero a mí siempre me duele la garganta, porque tengo reflujo. O tengo resfrío y estornudo, pero yo soy alérgico. Claro. Entonces ahí es como que está induciendo y confiándose. En realidad, hoy a esa persona hay que hisoparla. Tiene que consultar y recibe un hisopado, porque es un paciente que consultó a un consultorio febril, que ya es febril o respiratorio el consultorio, porque no todo el mundo tiene fiebre, no todas las personas que tienen coronavirus tienen fiebre. Así que a esta persona lo que tiene que hacer es consultar y si amerita, ¿sí, verdad? Si amerita que el cuadro respiratorio necesita un hisopado, se hace un hisopado. Y esa persona, el hisopado no cura. O sea, el hisopado es una foto de un momento, lo que sí tiene que hacer esa persona es aislarse, quedarse en su casa,
evitar los contactos con el resto de la familia, sobre todo en pacientes o personas mayores o personas que tienen alguna enfermedad crónica que puede bajarle las defensas. Así que de eso se trata. Uno tiene síntomas, primero no tiene que ir al trabajo, porque si yo tengo síntomas, me hago un hisopado hoy y sigo concurriendo al trabajo hasta que tengo el resultado, bueno, y después sale positivo, estuve contagiando a mis compañeros de trabajo. Y de pronto puedo comprometer una empresa o un servicio que es esencial. Si está abierto hoy y está habilitado es porque es necesario, o por la economía o porque lo necesita la sociedad. Doctor, por lo tanto, hablaba yo tengo usted síntomas, consulto a un consultorio febril o respiratorio, eventualmente se decide hacer un hisopado porque hay un profesional ahí de la salud que decide o no, me tengo que aislar hasta tener el resultado. Y tengo que aislar a mi familia también. Si yo soy altamente sospechoso, por ejemplo, nunca tengo dolor de garganta, tengo un dolor de garganta intenso, he perdido el olfato, no me estuve comportando bien, porque estuve en reuniones con personas que no conozco, o peor todavía, que tuve un contacto con alguien COVID positivo. Bueno, ahí sí, me tengo que quedar aislado, tengo que aislar a mi familia, tengo que tomar todas las precauciones, porque sabemos que esto, lo que podemos evitar, ya en ese momento no es contagiarnos, lo que podemos evitar es diseminar la enfermedad con otras personas. Evidentemente, Renzo, Sí. las recomendaciones son muchas, Sí, está muchas bien, más que el Eduardo. solo uso del barbijo y la distancia, y justamente te escuchamos las preguntas Sí, que tengas. sí, porque el doctor hablaba de hacer el hisopado, de consultar, y muchas quejas recibimos nosotros de que no los atienden, de que están largas horas afuera de los hospitales públicos, que llaman a los números de emergencia, que siempre lo estamos diciendo, y no reciben la atención. Por lo menos la mayoría de los mensajes que recibimos es eso, Que la respuesta respuesta no es no es inmediata. Entonces se comienzan a desesperar la gente en sus casas. ¿Qué podemos decir? ¿Están atendiendo? ¿Atienden? ¿Qué horarios? Ahí está. A ver, no es... No he podido escuchar la pregunta, pero tiene que ver con las quejas que hemos recibido respecto a se exhorta a la consulta y no siempre se puede llegar a un centro febril, ser atendido como corresponde o a los números o llaman que a los números de están teléfono disponibles. y no se pueden comunicar. Exactamente, hay alguna congestión que no se puede... está habiendo un problema evidentemente ahí. Sí, seguro. O sea, inicialmente nosotros organizamos un 0800 que era para esos pacientes que tenían sospecha, ¿se acuerdan? Por ahí en marzo, abril, mayo, Sí. donde había sospecha de COVID. Entonces una persona no queríamos, al no haber circulación, no queríamos que la persona circule por la vía pública, ¿verdad? Entonces íbamos a su casa. Pero se trataba de muy pocos casos, no había circulación comunitaria y era una estrategia que nos sirvió muchísimo. Iba una persona, le hacía el hisopado, esperaba el resultado, y se hacía todo sin que la persona se mueva. Entonces, luego todo nuestro recurso humano tuvo que ir a la frontera a tratar de evitar que el virus entre a Tucumán, ¿verdad? Con éxito durante 5 meses, que ese éxito tengo que aprovechar la oportunidad para agradecer y felicitar a todo nuestro recurso humano que estuvo desde el principio en la frontera, en la terminal, en los teléfonos, en las guardias, atendiendo muchísima gente para que nosotros podamos tener esta habilitación con tanto porcentaje en Tucumán. Entonces, mucho de nuestro recurso humano tuvo que ir hacia la frontera, hacia otros sectores a trabajar. Hoy tenemos que volver hacia los consultorios febriles y, por supuesto, todo el mundo está consultando y esto lo estamos reorganizando de tal manera de tener una oferta suficiente para que haya una atención adecuada. Hoy el teléfono, el 0800, no es para esto. O sea, no es para llamar por teléfono que tengo dolor de garganta. Imagínense, ningún teléfono, ningún 0800 podría dar abasto, ¿verdad? Acá sí, hoy necesitamos, si una persona tiene síntomas, se coloca el barbijo, se lava bien las manos, el barbijo bien colocado, desde acá hasta el mentón, se lava bien las manos, se limpia con alcohol y va al centro de salud más cercano, privado o público. Privado o público. Todos tienen las recomendaciones, todos los centros tienen las recomendaciones de qué tienen que hacer.